El educador es el hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles. Ralph Waldo Emerson. Es bien sabido que la comunidad docente está preparada continuamente para hacer frente a los desafíos que se presentan a diario, en su afán de desempeñarse para alcanzar la excelencia educativa. Se preparan y participan en congresos, talleres y cursos que se ofrecen en la dirección de normales. Bienvenidos catedráticos y futuros docentes al primer Congreso Estatal de Investigación en Educación Normal, denominado Estrategias de Formación de los Formadores en Tiempos de Pandemia. Permítanme presentarme. Soy la maestra Arely Norma Tapia Ramírez y laboro en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Tendré el gusto de moderar esta mesa de trabajo y acompañarlo. Explico brevemente la dinámica de las participaciones. En esta mesa específicamente se presentarán 6 ponencias y bueno, voy a dar a conocer los nombres de esa ponencia, de las personas que compartirán con nosotros su trabajo, su presentación. Les voy a solicitar por favor que digan presentes si están aquí y para que puedan establecer el orden de participación. El primer compañero o compañera que nos va a presentar su ponencia. Estamos en pandemia, tendremos que buscar otras ¿Les puedo pedir por favor que apaguen su micrófono? Gracias. En primer lugar, tenemos a la maestra Marta Patricia Macías Morales. ¿Sí está presente? Sí, presente. Buenas tardes a todas. Gracias. Después nos acompañará la maestra Lorena Blake Hernández. En tercer lugar tenemos a la maestra Cecilia Colunga Rodríguez. Bueno, seguramente se irán integrando. Después el maestro Joaquín Peguero Sánchez. La quinta compañera que nos va a compartir es Sara Georgina Herrera Hernández. ¿Se encuentra con nosotros? Herrera Casillas, sí, aquí estoy. Herrera Casillas, cierto. Y para finalizar nos compartirán los maestros Miriam Griselda Jiménez Ramírez, José Luis Arce Lepe y Marta Ivette Figueroa del Real. ¿Están con nosotros? Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. También un gusto estar acompañándolos en este evento. Gracias. Bueno, les recuerdo que tienen 10 minutos para exponer. En caso de que nos quede un poquito de tiempo, tendremos al final de las presentaciones algunas preguntas que nos quieran hacer las personas que nos están acompañando. Vamos a iniciar con la ponencia número 1, que es de la maestra Marta Patricia Macías Morales y que se denomina Reconfiguración de la Educación, Reconfiguración de la Investigación en la Formación Inicial Docente en Contextos de Pandemia. Adelante, maestra, la escuchamos. La estoy abriendo, permítanme tantito, por favor. Sí, maestra, gracias. Sí, gracias. Ay, no puede ser ahorita. Lo que no sé es si yo la pongo en presentación completa, ¿la ven ustedes?
Ahorita que la puso maestra, sí se veía ya. Sí, perfecto. Entonces ahorita la vuelvo a abrir. Lo que pasa es que se me desapareció de mis archivos y dije yo, ay, ¿qué pasó? Ok. Muy bien, Ya la permítame. estábamos viendo. Sí. Listo, ya la estamos viendo, maestra. Sí, muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Marta Patricia Macías Morales para servirles de la Normal de Educadoras de Guadalajara. Y bueno, mi tema en esta ocasión es reconfiguración de la educación. Implica pues reconfiguración de la investigación en la formación inicial docente en contextos de pandemia. En el sentido de partir de la idea de que si cambia la educación, cambia las condiciones de la educación, la investigación también tiene que cambiar en el sentido de configurarse para adaptarse a las condiciones reales en las cuales se desarrolla la investigación. Y viceversa, si la investigación está reconfigurándose, igual también la educación toma nuevos rumbos. En ese sentido, pues como todos lo sabemos, es un binomio inseparable. Y esa es pues a partir de la cual pues parto la idea. Y bueno, también centrar de entrada lo que es la investigación educativa dentro de lo que es la formación inicial de docentes. Como ustedes saben, están plasmadas las competencias, dentro de las competencias profesionales del Plan 2018, las 3 competencias que plantean dirigidas a la investigación, que considera como recurso para enriquecer la práctica profesional, expresando el interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación, integrando pues las 3 competencias que están ahí, emplear los medios tecnológicos y las fuentes de información científica disponibles para mantenerse actualizado respecto a los diversos campos de conocimiento que intervienen en su trabajo docente. Segundo, usar los resultados de la investigación para profundizar en el conocimiento y los procesos de aprendizaje de sus alumnos. Y tercero, utilizar los recursos metodológicos y técnicos de la investigación para explicar, comprender situaciones educativas y mejorar su docencia. Como ustedes saben, la investigación está cobrando pues mayor importancia en este plan 2018 y se convierte en un eje transversal en todas las asignaturas. Y de entrada también, pues, posicionar de qué investigación estamos hablando, pues sabemos que la investigación acción es el centro de la metodología en la formación inicial, es la metodología que permite a los estudiantes mirar y entender la práctica como una construcción, como un objeto a entender y comprender. En el sentido, pues, como apreciamos ahí, la práctica es el eje central y los procesos formativos se desarrollan en torno a ella y la investigación educativa habría que utilizarse también en ese sentido. Y todo en vías de fortalecer tanto el conocimiento teórico y el conocimiento práctico en los estudiantes. La investigación también es, como ustedes lo saben, también la base del estudio y comprensión de la práctica, y tenemos que plantear desde ahí. Y desde ahí también está mi posicionamiento, se podría decir. La investigación, pues ya lo comenté, la herramienta fundamental para el desarrollo del campo educativo y cuál también es mi enfoque es de fortalecer esa visión de la investigación. Ya lo dijo el maestro Marco en la conferencia inicial, ya lo hemos estado refiriendo en los diferentes libros. La investigación es parte medular de la formación inicial. Somos una institución de nivel superior y tenemos que demostrar que somos una institución que verdaderamente ejerce la investigación. Si bien es cierto, no se realiza de manera sistemática ni de manera, ¿cómo se puede decir?, como experta, y tendríamos que llegar a esos niveles. Y entonces mi posición es darle mayor énfasis a esa investigación para ampliar el horizonte formativo y transitar hacia nuevos caminos que impliquen pues el desarrollo del pensamiento pedagógico y del conocimiento de la práctica profesional y sus implicaciones. Como ustedes saben, pues Eliot es principalmente uno de los autores que nos sustenta y nos fundamenta en el programa, pero bueno, también sabemos que no es el único, pero es el padre, pero hay muchos enfoques también ya de la misma investigación y acción que nos permitan trabajar más hacia una práctica reflexiva, ¿verdad? Que nos permita pues entender el papel que juega el docente, adquirir mayor conocimiento educativo, profundizar en el campo teórico del saber pedagógico y en el conocimiento que promueve la transformación y el perfeccionamiento de la práctica. Y bueno, enfatizar, fortalecer el binomio de teoría y práctica desde el conocimiento educativo
Ray Garcés nos dice pues que a partir de ese conocimiento básico se podrá formar y transformar la práctica docente resignificando su quehacer actual. Y actual me refiero pues a este contexto de pandemia. Y bueno, aquí sí la educación como uno de los grandes campos de humanos pues que en los que impactó la contingencia a partir del COVID y de todo lo que nos ha traído pues nos ha movido la vida en todos los campos, en todas las áreas, y bueno, la educación por supuesto que no era la excepción. Y ya centrándonos en dentro de todo lo que es la educación, ya es la formación inicial docente, pues bueno, también lo enfatizaron en la conferencia inicial, estamos frente a un cambio que no esperábamos, y creo que también ustedes no me dejarán mentir los formadores y las alumnas, que ese enfrentamiento está mucho la resistencia al cambio, pero bueno, tenemos que enfrentarlo y ya lo tenemos que vivir como algo que se va a quedar y que vamos a tener que establecer nuevas vías para desarrollarnos cada vez más, pero también dentro de este tipo de contingencias, porque bueno, ahorita ese fue el virus, el del COVID-19, pero posiblemente pues ojalá no mucho, pero creo que vamos a seguir en esta gran guerra contra los virus. Bien, entonces, ante ese enfrentamiento al cambio, bueno, tuvo que entrar en juego la educación a distancia, la formación en línea y lógicamente impactaron en lo que fue las prácticas profesionales durante la formación. Y bueno, todo lo tuvimos que hacer de urgencia, de rápido, y bueno, eso es lo que estamos tratando de seguir adelante. En ese sentido, bueno, las prácticas profesionales a distancia se tuvieron que implementar a como diera lugar, porque no podíamos dejar de suspender el servicio educativo. Y bueno, también tuvimos que implementar estrategias en línea, tanto los formadores como las alumnas en sus prácticas, también que implementar hacia los niños gran diversidad de estrategias que bien es cierto, pues se nos han ofertado mucho en red, pero bueno, una cosa es tomar una idea, pero otra cosa es adaptarla al grupo, a las condiciones y a las necesidades de cada escuela. Y pues finalmente también es muy necesario la recuperación de procesos de cambio diferentes a la presencialidad. Estamos en la virtualidad actualmente, muy diferente a lo que es la educación presencial. Entonces, en ese sentido, habría que irse enfocando, ese es mi posicionamiento, y establecer algunas acciones para orientar la investigación en la institución formadora. Una, pues aprovechar el debate académico que emerge en estos tiempos para pensar en nosotros, en el sentido de que pensar más en el colectivo, tanto a nivel institucional como de la normal, como a nivel escuela. Tendríamos que fortalecer ese pensar en nosotros. También avanzar hacia compartir experiencias de acompañamiento en diversos contextos y encuentros con las comunidades. Sabemos que la gran brecha digital está muy presente y hay gran diversidad de prácticas en este momento, creo que más que nunca. La inclusión también como eje de las prácticas en la modalidad virtual y bueno, también la famosa selección de contenidos prioritarios y estrategias de enseñanza innovadoras para favorecer los aprendizajes de calidad. Y bueno, ¿qué es lo que está emergiendo a muy grandes rasgos a partir de esta educación? Bueno, esos temas emergentes se convierten como un insumo para la investigación desde la formación inicial, donde podríamos pues centrar lo colectivo, como les comentaba, como un espacio privilegiado de encuentro, discusión y construcción. Y creo que aquí en ese sentido la investigación-acción nos fortalece mucho en lo que es la investigación-acción participativa, porque si viene siendo la formación y la investigación-acción sobre la propia práctica, creo que pues, tendríamos que transitar también ahora hacia lo colectivo, hacia lo participativo. Después, bueno, las nuevas concepciones y acciones de educar, centradas principalmente en el enfoque de inclusión, la relación pedagógica que adopta nuevas características inéditas y que requiere la reflexión colectiva sobre el sentido pedagógico de las actividades. Una formación en diálogo con los cambios culturales, que implicaría revisar los saberes necesarios para la tarea pedagógica, de acuerdo pues a una autora que nos sugería esta parte y que creo que ya estamos un poquito sentándonos en esos nuevos saberes, ¿verdad? La cuidadosa atención a los cambios culturales que en las últimas décadas ha resultado de gran impacto. La cultura de la tecnología nos está cambiando también los modos de vida y también habría que tener una atención a todo eso. El fortalecimiento y tratamiento de los temas como la educación social, integral
social integral desde la perspectiva de género, la atención a la diversidad y a la inclusión en tiempos de enseñanza virtual, pues se encontró rápidamente profesionales dispuestos para ofrecer propuestas específicas. Como les comentaba, tenemos una gran diversidad de apoyos que emergieron también a partir de esta pandemia, y también habría que incluir, porque a veces el tiempo no nos alcanza para ver la gran cantidad de conferencias de expertos de diferentes partes del mundo y que nos pueden beneficiar mucho a la educación y a la misma investigación. Y bueno, también asumir la dimensión pedagógica desde una perspectiva institucional amplia que incluye pensar la escuela, mirar su accionar, analizar las prácticas, repasar los discursos e ideas que fundamenten las propuestas. Y bueno, finalmente también habría que no dejar de mirar que el fortalecimiento tendríamos un gran fortalecimiento de la investigación dentro de la formación normal. Si nos centramos en todo esto, pudiéramos centrarnos en lo principal, que es movilizar intereses y cuestiones de índole teórica y práctica de los estudiantes, dinamizando conocimientos, habilidades, actitudes y valores hacia la construcción de una investigación como producto de titulación, a fin de contribuir a generar conocimiento educativo desde el nuevo contexto educativo a partir de la pandemia. Aquí en ese sentido, bueno, sabemos que la investigación la privilegia la tesis, aunque también se lleva a cabo en las otras modalidades de titulación, y también uno de mis posicionamientos a trabajar en tesis en sí, que es investigación, es como traer a cuenta que la investigación en acción también es un enfoque muy sólido en investigación educativa, y que también puede unirse pues a investigaciones consolidadas, y que pueda tener mayor reconocimiento las normales. Una de las cosas que se piden es la famosa certificación, y las normales pocas veces la logran o con muchas dificultades, porque uno de los grandes criterios para que las normales suban de nivel es precisamente la cantidad de tesis que tiene. No es muy válido a nivel certificación los informes de práctica y los portafolios. No quiere decir que son de menos valor. Para las normales es muy válido, y para la experiencia de los sujetos también, pero creo que pudiéramos fortalecer un informe de práctica transformándolo en una investigación. Es una de mis grandes insistencias en la normal también. Creo que si nos centramos en investigación, pudiéramos desarrollarnos un poco más, aunque esto también implica cambiar la cultura de la escuela y lograr consolidar líneas de investigación para que también se pueda realizar la investigación desde los académicos y desde los alumnos. Bien, también otro punto sería optimizar la comprensión teórica de los hechos educativos con el propósito de utilizar los conocimientos para la mejora de los procesos cotidianos con criterios científicos, acceder a una información especializada que se produce de la práctica educativa sobre la problemática estudiada desde el contexto social actual, y lograr que los estudiantes, como futuros profesionales de educación, tengan conocimiento para participar e intervenir educativa y socialmente de manera informada en la mejora de la práctica, de acuerdo pues a algunos autores que nos apoyan. Y prácticamente con esto concluiría mi exposición, y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, maestra. Es un reto asumido y que creo que lo asumimos todos con gusto, y que tenemos muchísimas posibilidades de realizar investigaciones en las escuelas y abonar con esto a nuestro país. Gracias. A continuación Así vamos es. a Sí, de escuchar nada, gracias. a la maestra Lorena Blake Hernández con la ponencia La nueva modalidad de educación a distancia, experiencias de diseño en los tiempos de pandemia. ¿Estará con nosotros? La maestra Lorena Blake. Parece que no, ¿verdad? Bueno, vamos a ceder el espacio. A ver si ya está con nosotros la maestra Cecilia Colunga Rodríguez con el tema reflexión y refracción metacognitivas, perspectivas fundamentales en la formación de docentes.
tampoco está. Parece que hay alguna situación con los links que están un poquito perdidos. Bueno, vamos a ver si está el maestro Joaquín Peguero Sánchez. El tema es pandemia, hecatombe histórica en el tejido de experiencia de la realidad educativa. Sí, gracias. Estoy listo. Permítanme compartir pantalla y me dirán si es que se ve la pantalla. Listo, maestro. Y si me escucho también. También se escucha muy bien. Correcto, muchas gracias. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Joaquín Peguero Sánchez, de la Normal de Atequiza, y quiero dar una presentación muy rápida para poder, bueno, en la primera parte, para poder llegar a la parte final. Pues esto es solamente el enunciado del lugar que nos convoca. Entonces, pues está también el nombre, la escuela, y bueno, el lugar que nos coloca en este tema es la pandemia, como una enfermedad de alcance mundial que ha llegado a toda la humanidad y que, bueno, tiene sus lenguaje técnico. Inglés de qué es enfermedad. Aquí se encuentra en esta parte, no sé si se vea. Y bueno, lo otro es por la fecha. Bueno, pues esto es nada más como lo que todos sabemos, en que nos enmarca. Y bueno, el caso, ¿por qué hecatombe? Porque es un evento mundial que ha experimentado la humanidad actual y que se presenta y asume en el marco de este documento como un hecho o fenómeno catastrófico que no tiene precedentes históricos en este campo. Y es por esto que en este espacio se ofrece exponer a grandes rasgos generalidades propositivas para una lectura de nuestra realidad que compartimos como una plataforma de nuestras experiencias como educadores. Y la imagen tiene que ver con algo catastrófico como el meteorito que acabó con los dinosaurios, y gracias a eso la humanidad cobra lugar, si no, no estaríamos. Bueno, pues marca una era, y esto pues a lo mejor la minimizamos, pero no está tan distante de una transformación en la historia de la humanidad. Entonces, bueno, pues aquí se hace un planteamiento del problema que tal vez pasa desde una manera muy sencilla a nivel de observación directa, pero algo más profundo es que fundamentalmente en la plataforma que guarda nuestro tejido de experiencias profesionales, como educadores, el impacto del fenómeno llamado pandemia presenta una crisis, una ruptura, una inestabilidad que lleva a vivir una serie de retos de conocimiento, por ejemplo, movilidad, a lo mejor no es vista o dimensionada, pero lo existe. Ha colocado, al profesionista de la educación en un estado azaroso de confusión para resolver y cumplir desde su capacidad, su creatividad, responsabilidad con el problema del cultivo humano. Y bueno, este fenómeno coloca precisamente como parte central o que nos enseña, vamos, dentro de toda esta catástrofe, que no tenemos que describir en qué consiste, de qué trata y todo lo técnico, sino lo que nos corresponde a nosotros es en el cultivo de la conciencia, es que nos marca una nueva etapa donde el hombre se coloca como el centro de la responsabilidad de la misma situación o de la misma vida. Y bueno, esto creo que hay que educar en este marco y para estos fines. Eso es algo de lo más fuerte. Por ahí vienen pues algunos hechos como los docentes tuvieron que implementar la educación remota
Y bueno, esto que todos sabemos que también, bueno, es parte de un problema, pero un problema que lo asentimos porque ha llegado a todas las extensiones de nuestra existencia y en particular de la profesión, que ahora desdibuja lo que es el plantel escolar y lo que es el trabajo desde nuestra casa. Y bueno, ampliamente en el marco teórico se ubica o se conceptualiza como un fenómeno complejo. Entonces, bueno, pues está abordado este fenómeno, en este caso que les propongo, desde las teorías o las ciencias de la complejidad, y se considera un fenómeno complejo referente a una realidad que se nos presenta sin garantía o posibilidad significativa de respuesta desde un solo campo teórico, cuando pues la realidad se nos presenta como un tejido de interconexiones en la que sus componentes guardan relaciones diversas entre sí. Y aquí tenemos el ejemplo. O sea, el fenómeno que estamos viviendo es un fenómeno que tiene múltiples causas, como estos ejemplos que tenemos aquí de red, y también, bueno, en el caso neuronal, que es un tejido de múltiples, que recibe y que emite también respuestas, y vamos, entonces, a lo mejor no estamos en condiciones de preguntar qué es lo que ha causado, sino ahora, qué es lo que emite el educador o qué le corresponde en ese tejido de interconexiones como papel que tenga que responder. Entonces, bueno, pues la dimensión del fenómeno nos presenta como objeto de estudio, tiene un alcance significativo de amplitud, bueno, pues a la dimensión específicamente a nivel global o mundial. Y bueno, en ese sentido, la perspectiva de los sistemas complejos advierte la dificultad o insuficiencia de abordajes desde el análisis aislado, cuando el fenómeno en realidad corresponde a las múltiples conexiones, como lo veíamos, y por lo tanto hay un enfoque que quiero hacerlo de manera histórica, porque no tiene precedentes y porque marca una nueva etapa. En cuanto al diseño metodológico, la estrategia metodológica se ha decidido desde el abordaje de la transdisciplina y de la complejidad. Entonces, bueno, pues tiene toda una lógica, un poco común a lo que tal vez conozcamos. Y bueno, pues lo que nos habla es de un paso evolutivo que se queda y marca futuro. Esto es, el fenómeno no pasará, el fenómeno se queda, y ese quedarse aquí, bueno, pues empuja, encamina o lleva, vehicula a que las formas, los hábitos de educar de la sociedad misma en su habitualidad será diferente. El alcance que tuvo la tecnología en la mediación instruccional, alojando en plataformas la interacción audiovisuales en tiempo real, relativizó o relativiza el pasado y el presente al congelar un diálogo, información a modo de banco de datos en ese congelar, que está a disposición en cualquier momento y que incluye, vamos, la posibilidad infinita de réplicas en cualquier momento. Y bueno, esto revoluciona totalmente, encamina como correlato a la disponibilidad en el despliegue del potencial que tiene el infante para tomar información en cualquier momento, de cualquier lado, incluso, bueno, pues el docente puede verse rebasado porque un infante puede buscar información en cualquier medio, inclusive de otra calidad o diversa, y bueno, entonces el docente puede convertirse incluso hasta un obstáculo cuando no camina al mismo nivel de los cambios en la información. Pudiera ser, pero bueno, en sí, la disponibilidad de la información marca todo un cambio. Pues la tecnología de la información marca en esta pandemia una distancia generacional,
¿cuál es el concepto de presencia? ¿Es solo acaso la escucha la condición suficiente para afirmar mi presencia ante el otro? O bien, ¿es presencia el hecho de subir un dato a una plataforma? Bueno, pues es garantía una manera que ofrece en cuanto que no se ha dejado el monitor encendido por algunos minutos el que está presente, pero bueno, lo que está presente es un monitor y el estudiante o el que está del otro lado tal vez está atendiendo una llamada o está acostado en la pijama y bueno, es un monitor lo que tiene la presencia. Y bueno, pues queda definido que el docente no es un eje central, eh, no es un eje central ni la fuente de formación disciplinar. Esto, bueno, pues relativiza y nos pone en otra forma de etapa. Y bueno, estos hechos marcan en general, como en el psicoanálisis, nuestra historia de memoria más allá del consciente, que nos cobra sentido y significación de nuevas formas y de nuestra propia trama de relaciones afectivas. Bien, tal vez esté casi terminando el tiempo, entonces la pedagogía tendrá sin duda nuevos planteamientos en el cultivo humano. Me voy a lo verde centralmente, el centro absoluto que nos ofrece es voltear la mirada a la responsabilidad que nos deja la vida misma. Y bueno, para esto cito a Emmanuel Kant, que nos aportó a la educación, que el principio fundamental de la educación es el autogobierno y que en efecto social es un principio que a la vez es universal, no es solamente no es subjetivo, sino que en la trama de relaciones se convierte en universal y en esa resonancia lo universal parece que en este cambio de códigos lo central y de mayor valor en esas significaciones es emergentes, se refiere al espacio vital en lo que habrá que educar ahora. Y bueno, hay tantas cosas que tiene que ver con que lo central de la misión pedagógica o educativa está centrada en la conciencia. Y bueno, pues es el reconocimiento del otro como lo mismo que soy, pero a la vez en el mundo en que me encuentro, en la relación hombre-mundo y hombre-hombre. Y bueno, pues entonces desde este cambio, si lo tomamos a una conciencia profunda, entonces la humanidad nunca volverá a ser la misma. Y bueno, pues por mi parte, ¿qué puedo decir en este pequeño espacio de 10 minutos? Muchas gracias. Gracias, maestro Joaquín Pegueros. Interesante. Ya lo decía el señor secretario en la mañana, es una transformación que estamos viviendo, probablemente la primera transformación, con una reconstrucción de lo que somos, lo que hemos sido y lo que seremos a futuro, ¿no? Sí, es una marca generacional y eso me gustaría como en otro espacio poderlo extender porque hay mucho que se queda atrás en esto de esa distancia generacional que va a marcar estos nuevos chiquitines que vivieron esta experiencia o los docentes de hace 10 años y de 10 años posteriores. Será otra realidad. Exactamente, ya habrá oportunidad, maestro. Muchas gracias por su participación. Estoy viendo que llegaron nuestras dos compañeras que faltaban. Vamos a continuar con la lista y después retomamos su participación. A continuación vamos a escuchar a la maestra Sara Georgina Herrera Casillas con el tema El trayecto formativo de práctica profesional en tiempos de pandemia, una toma de decisiones. Adelante, maestra. Muchas gracias. ¿Me pudieran notificar si tienen visibilidad de la pantalla? Listo, ya lo estamos. Gracias.
Pues buenas tardes a todos, un placer de estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Sara Georgina Herrera Castilla, represento a la Escuela Normal Particular Autorizada América y a la Escuela Normal Particular Autorizada Instituto América, y el día de hoy voy a compartir con ustedes mi ponencia que titulé El trayecto formativo de práctica profesional en tiempos de pandemia, una toma de decisiones, que se basa en gran medida en las reflexiones que hemos venido trabajando, yo en específico como docente, desde que empezamos esta situación del confinamiento. Mis premisas están basadas en Elizondo, en donde él comenta que cuando reconocemos las condiciones del ambiente, todo lo que en él está, y las contextualizamos tal cual con las situaciones educativas, entonces de ahí podemos hacer pues grandes cambios. Pudiéramos decir que el contexto parece algo muy sencillo porque es lo cotidiano que vivimos en todos los días, pero vincular el contexto educativo con las situaciones de nuestros niños, de nuestros alumnos normalistas, pues cobra una gran importancia y a veces de verdad no es tan fácil. Todos sabemos que estamos viviendo un momento histórico por esta pandemia, por el COVID-19, entonces necesitamos hacer un alto para volver a retomar la contextualización de nuestras escuelas, pero no la clásica contextualización que realizamos de cuál es el contexto social, el contexto áulico, la organización institucional, sino ir mucho más allá con nuestros estudiantes. Esta situación de pandemia nos permitió a nosotros como docentes, a nuestros estudiantes como docentes en formación y a los alumnos que atienden en su práctica profesional, entrar hasta la intimidad de nuestros hogares y tener que verificar ahora contextos en otras dimensiones, como el contexto de salud, los contextos socioemocionales, qué habilidades académicas tienen y tenemos nosotros para hacer frente a esta situación de educación a distancia y los recursos tecnológicos que manejamos. Esto vino a dar un completo vuelco a la educación, y bien lo decían en la mañana, revolucionó la educación, quisiéramos o no quisiéramos, y tuvimos que entrar, como coloquialmente se dice, a tomar el toro por los cuernos para poder hacer frente a este tipo de situaciones. Y fue algo en lo que todos los docentes de todos los niveles escolares vivimos las mismas situaciones, porque nadie fue la excepción, ni los docentes de educación básica, ni de media superior, ni de educación superior. Todos tuvimos que entrar a reestructurar las prácticas pedagógicas que hemos venido retomando, y de verdad a veces decían, bueno, los docentes de la normal, más experiencia, porque trabajamos ya con alumnos de nivel superior, todos vivimos la misma situación de angustias, complicaciones, pero tuvimos que reestructurar para de alguna manera poder abordar los planes de estudio lo mejor que podemos en esta situación de distancia, tratar de verificar y garantizar de alguna manera la formación integral de nuestros alumnos, el derecho a la educación que ellos tienen, las situaciones de acceso, permanencia, porque muchos se vieron complicados en querer desertar de la normal, que siguieran las situaciones de participación, pero sobre todo garantizar el aprendizaje. Y de esta manera, pues, contribuir a los perfiles de egreso de cada uno de los niveles educativos que atendemos. Les comentaba, todos transitamos por estas situaciones de angustia. Entrar a las modalidades de educación a distancia en escenarios sincrónicos y asincrónicos no ha sido fácil para nadie. Y hemos estado trabajando también en el ensayo y en el error, y de esa manera modelando también con nuestros estudiantes. Pero también todos hemos entrado a una práctica reflexiva dentro de la investigación-acción, haciendo nuestros análisis de práctica docente para poder hacer los replanteamientos que estos requieren y hacer un alto para poder hacer una toma de decisiones en favor de nuestros estudiantes. En estos análisis contextuales de estas situaciones que venimos tratando, a mí me dieron referentes dos situaciones básicas, que fueron los docentes en formación de séptimo y octavo semestre y los alumnos que ellos atendían en su servicio profesional, en tal cual servicio social que están prestando, en lo que ellos iban haciendo el análisis para recuperar la práctica y reconocer su estilo docente. Yo veía la angustia de los alumnos por hacer frente a este tipo de escenarios, por tratar de recuperar qué estilo docente tengo cuando no teníamos ni las herramientas para
a enfrentar los escenarios de educación a distancia. Pero entre los análisis que yo vine haciendo, pude recuperar que tuvimos que retomar fuertemente con nuestros alumnos el aspecto socioemocional, verificar su aspecto de salud, situaciones muy personales para que pudieran estar más tranquilos y hacer frente a este confinamiento, y de esta manera también empezar a generar escenarios de aprendizaje a través de la selección de aprendizajes sustantivos. Obviamente la currícula de la educación normal, toda esta malla curricular es amplísima, y en escenarios de educación presencial a veces es muy complejo poder alcanzar a cubrir todo el currículum. En escenarios de educación a distancia es mucho más complejo. Entonces tuvimos que hacer una toma de decisiones para seleccionar los aprendizajes sustantivos con los que íbamos a trabajar. También otros aspectos relevantes fueron reflexionar y analizar las prácticas mediante distintos instrumentos, tanto con los alumnos en formación como los mismos docentes. Y el diseño de escenarios de aprendizaje haciendo uso de las nuevas situaciones digitales. Tuvo que haber un fuerte autoestudio de referentes teóricos metodológicos de estrategias o metodologías de educación a distancia. Y pues todo esto lo marca, vuelvo a repetir, como punto de referencia el contexto. Los hallazgos que encontré reflexionando con los alumnos de séptimo semestre y octavo, que encontraron con sus alumnos, las situaciones a las que tenían que hacer frente y tenían que estar preparados para ello, era que no todos sus alumnitos contaban con los dispositivos necesarios para poder conectarse en situaciones sincrónicas o asincrónicas en este modelo de educación a distancia. Un porcentaje muy reducido de los alumnos se conectaban a las videollamadas. Podían tener un 100% de la población en lista, pero un 20% conectados a la videollamada. Y entonces decíamos, ¿qué pasa con los demás niños? Hubo que hacer uso de otros recursos, como los cronogramas de actividades, que dieron un vuelco de alguna manera a las planeaciones, aunque están los chicos muy familiarizados con la elaboración de planeaciones, hubo que familiarizarse con la elaboración de cronogramas para poder captar la comprensión de los escenarios de aprendizaje de los padres de familia y simplificar de alguna manera las actividades a realizar para también llegar a los niños con los que no se tiene conectividad. Se hizo uso de los mensajes de texto, mensajes de voz y videograbaciones para generar otro tipo de escenarios de aprendizaje. Pude rescatar también en este análisis realizado que los alumnos de educación básica entregan sus evidencias vía Classroom, algunos Facebook. Los alumnos normalistas tuvieron que generar sus escenarios virtuales, rescatar por WhatsApp, y algunos tendrían que entregarles evidencias en físico y había que ir a las escuelas un día a la semana. La Secretaría de Educación Jalisco estableció la comunicación permanente, intermitente o inexistente, y lamentablemente observamos que gran parte de la población de educación básica se encuentra en la comunicación intermitente. Entonces decimos, estas situaciones contextuales, ¿de qué manera van a impactar la educación del país y cómo vamos a retomar estas generaciones en los siguientes ciclos escolares? Y bueno, también hacían uso del recurso de Aprende en Casa. Entonces, teniendo todo este panorama, en la Academia Docente tuvimos que hacer un alto para tomar decisiones, tanto para los docentes de formadores como para los docentes de octavo semestre y para los alumnos de otro semestre, para poder reajustar la línea de trayecto de prácticas. Las decisiones que se tomaron durante este semestre, y me gustaría compartirles, que creo que fueron importantes porque trajeron hallazgos interesantes, fue que regularmente los alumnos asistían a sus jornadas de práctica. Los de octavo en servicios sociales estuvieron en escuelas oficiales. En un inicio, los chicos de otros semestres también estuvieron en escuelas oficiales, pero tuvimos que hacer una reestructura por todos los hallazgos encontrados. Entonces hicimos vínculo con escuelas particulares para que pudieran conocer los alumnos y experimentar otros tipos de contexto y otros tipos de escenario de aprendizaje, aprendieran otros tipos de organización y valoraran ambas organizaciones.
Fue muy interesante porque en esta gestión tuvimos presencia en escuelas de Guadalajara, de Zapopan, de Tlajomulco, de Tepatitlán de Morelos, de Tapachula, Chiapas y de Ciudad Juárez. Para hacer frente a estos escenarios a distancia, hubo que trabajar con los distintos semestres metodologías situadas que les permitieran generar sus planeaciones para pues, abordar los aprendizajes esperados, que en este caso también eran una selección de aprendizajes sustantivos. En el caso de los alumnos de cuarto semestre, se trabajaron las metodologías situadas, 3 en específico, el aprendizaje basado en proyectos, los estudios de caso y el aprendizaje basado en problemas. Obviamente conociendo primero los referentes teórico-metodológicos para poderlos poner a la práctica. Con los alumnos de sexto semestre, las metodologías activas, en específico las inmersiones temáticas, las progresiones de aprendizaje y el método inductivo. De igual manera, conociendo generalidades para poder poner a la práctica y poder hacer un diseño, una aplicación y la recuperación de la práctica y de esa manera poder hacer frente a los escenarios sincrónicos y asincrónicos. Ha sido muy gratificante ver los hallazgos que se han logrado, que se plasmaron en un producto integrador en donde se vincula los aspectos teóricos, metodológicos y prácticos, y esto puede dar evidencia de que el contexto, cuando sabemos contextualizar, ese es el punto clave para hacer frente a las situaciones que se nos presenten. La educación a distancia ha permitido a nuestros alumnos la construcción de conocimientos que pongan en juego todas las habilidades que han construido a lo largo de los semestres que han cursado, que hayan mostrado aptitudes proactivas y sobre todo que puedan hacer frente a cualquier realidad contextual, independientemente si esta realidad es presencial o es a distancia. Quiero compartirles un poquito de los proyectos que hicieron. Estas son algunas de las evidencias fotográficas, obviamente, del proyecto que hicieron de robótica, fue a distancia, cuando nos hicieron favor de mandarnos las evidencias. Estas son evidencias de proyectos de arte y estas son de evidencias del trabajo socioemocional que trabajaron con los niños. Como conclusiones puedo decir que la pandemia no solamente trajo cosas negativas, también trajo cosas muy positivas porque hubo muchos aprendizajes que tuvimos que hacer frente queriendo o no, y de verdad vinieron a revolucionar la educación. Nuestras generaciones de docentes se están abriendo a nuevos escenarios para transitar por ellos y experimentar otro tipo de estrategias y modelos educativos, y pues sobre todo fortalecer las competencias del perfil de egreso, porque es lo que nuestra sociedad reclama y de verdad lo que el país necesita. Pues estas son algunas de mis referencias y por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muy interesante, exactamente, creo que es la misma realidad de todas las escuelas normales. Mucho aprendizaje de los alumnos porque lo hicieron de manera individual, ahora creo que comprenden muy bien qué son los ajustes razonables y las adecuaciones curriculares, puesto que tuvieron que personalizar la enseñanza y el aprendizaje individual a partir de las posibilidades que tenían cada uno de los niños. Muchas gracias. Vamos a continuar con los maestros Miriam Griselda Jiménez Ramírez, José Luis Arce Lepe y Marta Ivette Figueroa del Real. Y el tema es movilidad académica en contingencia, oportunidad de aprendizaje entre pares para la transformación educativa. Adelante, maestros. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto compartir con ustedes. Vamos a ser muy cuidadosos de los tiempos. Sé que son 10 minutos, entonces vamos a repartirnos 5 minutos mi compañera Ivette y una servidora que también está aquí con nosotros. El maestro José Luis no nos pudo acompañar, pero bueno, seremos muy breves. Y voy a proyectar. Me gustaría que me dijeran si se está proyectando de manera correcta. Todo
¿Todavía no, maestra Miriam? No, Miri. ¿Quieres que lo intente, Miri? Si lo puedo proyectar yo. Sí, para no perder tiempo. Como tú me digas. Dame oportunidad, deja Sí. que así lo puedo compartir ya también. Creo que ya, ¿no? Ya, compañera. ¿Ya? Sí, ¿verdad? Bien. Ya está. Ya. Bueno, pues como les comenté, una servidora y mi compañera Ivette estamos en la unidad de investigación de la Normal para Educadoras de Arandas, a la que pues orgullosamente pertenecemos, y en ese sentido de recuperar no solamente, o del hecho de ver la investigación como una forma de vida y una forma de actividad institucional, decidimos tomar una rica experiencia que hemos tenido recientemente de movilidad con escuelas normales de Mérida, y que esto nos ha ayudado a comprender que la investigación y la movilidad son pues una oportunidad importante de aprendizaje para los muchachos y sobre todo también para los maestros. Y en cuestiones de gestión, pues esto también impulsa mucho y trasciende las barreras que a veces tenemos y los miedos que tenemos, retomando pues todos estos efectos que ya venían comentando mis colegas. Entonces esto nos permitió compartirles a grosso modo los resultados que tuvimos en esta experiencia a través de esta ponencia. Y comentarles, en la Normal de Arandas siempre se han venido haciendo este tipo de encuentros y de vínculos con otras instituciones. Sin embargo, a partir del 2012 y más en el 2018, pues hemos impulsado más el hecho de poder vincularnos con otras escuelas como una oportunidad de formación integral para los muchachos. Hemos tenido movilidades nacionales e internacionales, con varios estados del país, también con la Universidad del Norte de Texas, con la Universidad Autónoma de Madrid en relación a los docentes. Y entonces, todas estas experiencias que hemos tenido y estos retos que nos ha provocado la pandemia al interior de la escuela normal, nos ha permitido pues ir más allá. Como bien decía la colega anterior, la pandemia no solo ha traído situaciones críticas, también ha traído situaciones de crecimiento y que nos permiten ir más allá y brincarle a esos retos y a esos obstáculos, tomando en cuenta pues todo este talento de los muchachos que tenemos en el interior de las escuelas normales, talento y disposición. Entonces, este foro o esta movilidad se dio a raíz de un foro, de un conversatorio que se inició al interior de la escuela normal, en el sentido de recuperar precisamente cuáles eran las experiencias de los estudiantes normalistas durante la contingencia, cómo les estaba yendo, qué era lo que estaban viviendo, y también saber cuáles eran las propuestas educativas como elemento central para el desarrollo del ser humano. Entonces, estas interrogantes para saber, bueno, cómo nos está yendo, quisimos establecer el objetivo de propiciar pues este intercambio de experiencias significativas en la práctica, en estos tiempos, y dialogar sobre las estrategias implementadas o que se han venido implementando para lograr cómo brincar estos retos. Desde luego, mudarnos a casa con toda la estructura de aula y toda la estructura académica, pues implicó un reto imponente, ¿no? Y si bien era visto que se venía un cambio de época educativa, la pandemia nos impulsó, sin duda, y nos aventó hacia esto. Entonces, los muchachos y los docentes somos los que estamos ahora sí que estamos en posibilidad y estamos así como en el ojo del huracán para poder levantar la mano y decir cómo nos está yendo y sobre todo proponer algunas estrategias que se han venido implementando. Y ese fue el propósito para y recuperar como todos estos elementos y que pues al interior nos sirva y que fortaleciera estos procesos de movilidad académica.
Participaron 105 estudiantes aproximadamente. Fueron alumnos de cuarto semestre y sexto semestre de las licenciaturas en educación preescolar y primaria de aquí de la escuela, junto con directivos y docentes de las escuelas normales de Mérida. Fue la Escuela Normal de Ticul y creo que fue el centro centro educativo José Tamayo. Y bueno, esto nos enriqueció mucho para conocer no solamente cómo estaban trabajando ellas, sino también para aprender de qué tipo de estrategias estaban implementando y que bueno, les fortalezca sus procesos de aprendizaje y en la consolidación del perfil de egreso del plan de estudios. Y con esto le doy la palabra a mi compañera Ivette. Muchas gracias, maestra Miri. Un gusto. Continuando en sintonía con la presentación de mi compañera, pues bueno, básicamente esta experiencia de movilidad académica fue muy enriquecedora, dado por, bueno, como bien se menciona, es a partir de esta movilidad que se ha denominado la educación en contingencia, una mirada desde el estudiante normalista. Nosotros como docentes teníamos la intención o queríamos conocer realmente los estudiantes cómo estaban viviendo, sufriendo, padeciendo o gozando también de alguna manera esta condición que se vino desde el año pasado y que, si bien como mencionó mi compañera Miri, los chicos que participaron fueron de cuarto y sexto de ambos programas, dado que desde el año pasado, el ciclo pasado, con los chicos que están ahorita actualmente en el sexto semestre, ya se había contemplado desde el programa de producción de textos narrativos y académicos la construcción de una ponencia y la participación de un foro. Entonces, a partir de esta situación emerge toda esta condición de desarrollar o de ir más allá y que además que estos mismos estudiantes se dieran cuenta y que hubiera este intercambio de experiencias en el sentido de que, pues bueno, estamos pasando y padeciendo la misma pandemia, pero ¿qué está sucediendo? Si hay similitudes, hay acercamientos hacia esas problemáticas que identifican cada uno de ellos. Entonces, partiendo de esto, fue muy enriquecedor en realidad, porque los estudiantes en este conversatorio y en esta movilidad que se dio, se dieron cuenta de que había similitudes en cuanto a las problemáticas que ellos identificaban, aun cuando estuvieran en contextos distintos. Es decir, estudiantes y docentes de la universidad, bueno, de la Escuela Normal Rodríguez Tamayo, que se encuentra en Ticul, en Mérida, y la Escuela Normal para Educadoras de Arandas, que está aquí en los Altos de Jalisco. Entonces, ¿qué sucede con estos chicos cuando están como estudiantes, pero que también el mismo programa los lleva a estas jornadas de práctica, que es decir, entonces, bueno, se han enfrentado a condiciones a ellos como estudiantes, pero también en su formación como educadores, ¿qué problemáticas identificaron ellos? Entonces, me voy a la siguiente. Bueno, entre esas coincidencias, entre esas problemáticas que detectaron, surgen estas cuatro temáticas de interés o esas temáticas medulares, partiendo pues desde este nombre que se le da al foro, ¿no? Entre ellos es la contingencia como condición de vida escolar, el segundo, la pandemia generadora de problemas de distinta índole, el tercero, el papel de la educación al regreso de la nueva normalidad, es decir, ellos qué propuestas, qué experiencias, qué observan a partir de que se vaya normalizando de alguna manera esta condición de educación, un nuevo regreso a partir de este nuevo contexto que se vislumbra o se está asemejando. Y la última temática es la atención a la diversidad como respuesta a la contingencia. Si ustedes lo han visto, bueno, desde las aportaciones de los libros y de las que nos dan, muchos migran y retoman la parte de la atención a la diversidad. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que la diversidad va más allá de si algún niño tiene alguna condición
limita o, bueno, de alguna manera no hay un avance como en su aprendizaje, ¿no? Sino que ahora también estamos observando que las limitaciones también o la diversidad va a partir también de estos contextos donde se usan las herramientas tecnológicas, que el cual ha sido una condición muy latente en este sentido, ¿sí? El uso de tecnologías ha llegado a ser muy presente tanto en ellos para migrar de este uso de computadoras solamente en Word, Excel, PowerPoint y redes sociales solo como para pasar el rato. Ahora las redes sociales, el WhatsApp, Facebook, Twitter, todas estas herramientas pasan a ser o a formar parte de estas herramientas que los estudiantes tienen que hacer uso para la comunicación, tanto como sus docentes en las normales, como para cuando ellos se van a prácticas. Bien, entonces, otra de las condiciones, de los resultados que nos da todo este bagaje o este cúmulo de experiencias que los propios estudiantes nos aportan, es la cuestión de humanizar al futuro docente para trascender. Es decir, no se visualizan solo como el docente que va a llevar contenidos, sino un docente que va más allá de tocar fibras en los estudiantes, de que no limitarse solamente a la parte académica, sino también a la parte emocional, al ser como ser humano, ser como un niño que en su esfera en la totalidad. Y los estudiantes, algo que nos da mucho gusto es ver esa parte en nuestros estudiantes y que comparten esas experiencias con los estudiantes de TICUL, ¿sí? La parte humana es muy latente en cada uno de ellos y la parte emocional, principalmente. Otra de las, digo, para no profundizar y no tardar más en los tiempos, otra de los resultados también que emerge es que el aprender entre pares para trascender. Si ustedes se dan cuenta, es muy latente y es muy la cuestión de la trascendencia. Es decir, es ir más allá de lo que me corresponde, lo que me toca a mí como estudiante en formación y como un futuro docente que se va a enfrentar a las aulas en un contexto de pandemia. No sé, no sabemos, porque ahora esto, como bien lo dijeron, lo han dicho en las exposiciones anteriores, este contexto de pandemia, pues ahorita ha sido el latente o el principal o el que ha llevado a reformular y revolucionar la educación en este contexto. Pero nos desconocemos si más adelante podamos llegar a presentarnos estos contextos, que espero que no, pero los estudiantes están teniendo una mirada a fortalecer y a más que, porque más que lo veo este ejercicio, más que el quejarse o más que identificar problemáticas, no, o sea, se identifican problemas, los estudiantes identifican problemas, pero a su vez generan estrategias y generan propuestas ante estas problemáticas que ellos ven, tanto como estudiantes en formación, como futuros docentes y como docentes en formación que les implica ir a las prácticas, ¿sí? Entonces, en este contexto, los estudiantes han visto, sí, problemáticas, pero sobre todo han encontrado o están en búsqueda de soluciones y estrategias que les faciliten y les permitan continuar en este proceso de formación. Entonces, para concluir, bueno, este contexto o en este ejercicio de movilidad que tiene tiempo llevándose en la normal, así bien como lo dijo mi compañera Miri, bueno, por voz de los compañeros docentes, de los propios estudiantes, para ellos ha sido un crecimiento y más el sentirse identificados y sentirse además que no están solos, que ellos no son solamente ellos los que viven estas situaciones, sino que también hay otros estudiantes en las mismas condiciones que padecen las mismas experiencias o algunas similitudes con ellos, y que tienen el interés, digo, resalto mucho la capacidad que tienen nuestros estudiantes de no quedarse en la problemática, sino que buscar estrategias y buscar formas de relación y buscar formas de salir adelante. Entonces, creo yo que como normal o como el programa bien lo dice, bueno, una de las competencias que tenemos que desarrollar en ellos es pues la adaptación al cambio, ¿no? Y adaptarse a las circunstancias y condiciones en las cuales se esté
se esté manejando o trabajando en este contexto. ¿Sí? Y bueno, pues, por último, todos los compañeros, porque fue un ejercicio compartido entre docentes de TICUL y docentes de la Normal de Arandas, pero sobre todo se incluyeron a los estudiantes para trabajar en las relatorías, que fue un ejercicio también muy padre con ellos, para que ellos se fueran adentrando también este proceso como académico, en la cuestión también de desarrollar ponencia, pero también en el de saber aprender cómo organizar y qué actividades se deben de desarrollar en ese tipo de foros. Pues bueno, por mi parte es todo. No sé, maestra Miri, si hay algo más por agregar, pero creo que por mi parte es todo. Gracias, maestra. Y de manera muy breve, porque creo que ya estamos sobre el tiempo. Desde luego, Sí. pero ¿por qué esta movilidad se convierte en una experiencia de aprendizaje entre pares? Porque rompió esquemas, no solamente cognitivos, no solamente afectivos, no solamente emocionales, sino también esquemas de creencias, de miedos al hecho de ir fuera con toda esta cuestión de la pandemia, de recursos, y entonces esto nos permitió como reconfigurar esta visión que tenemos de la vida misma, desde esta visión de la educación un poco humanista, humanizante, que nos lleva al contexto real en donde se está viviendo todo este fenómeno de la pandemia y trascendiendo la parte educativa. Y esto pues nos lleva desde luego a nuevas formas de repensar y de reconfigurar la vida, la educación desde un pensamiento mucho más complejo, si no las posibilidades de intervenir van a ser un poquito menores, y que a través de lo que Edgar Morin llama los 7 saberes para la educación del futuro, pues podamos, pues ya no en un futuro, sino ya al regreso inmediato de esta pandemia, podamos nosotros tener esa oportunidad de veras trascender y cambiar un poquito en la educación y tomarlo realmente como una plataforma de cambio que nos va a ayudar, y que esto pues va a ayudar seguramente a las generaciones futuras, y desde luego pues va a romper muchos esquemas, pero va a ser realmente un aprendizaje entre pares, con conciencia, desde la conciencia, y para favorecer el desarrollo integral de los futuros de los futuros docentes. Y pues hasta aquí nuestra participación. Muchas gracias, maestras, qué interesante, y ojalá pudiéramos tener más posibilidades de movilidad para nuestros alumnos en las escuelas normales. Gracias. Vamos a continuar con la maestra Lorena Blake, la nueva modalidad de educación a distancia, experiencias de diseño en los tiempos de pandemia. Adelante, maestra. Ya con la diapositiva. Sí, gracias. En unos momentos les presento. Ay, eso. Disculpen, ¿me podrían por favor decir si ya estoy compartiendo pantalla? Todavía no, maestra Lorena. No. Ya estás compartiendo. No, es que tarda. A ver, ahorita está tardando, pero aquí me dice que ya estoy compartiendo. Todavía no se ve. Permítame. Listo, maestra. Sí, gracias. Bueno, solo que no se ve la presentación. Se está compartiendo, pero no es su presentación. ¿Listo, maestra? La copita. No está.
Hay que elegir el archivo que quiera presentar, maestra. Sí, ese es, maestra. No se ve una fotografía solamente. Hay que ponerlo en compartir toda la pantalla, maestra. Sí, sí. Sí, eso estoy haciendo, permítame. A ver, ahí va, ¿eh? Ahora sí. ¿Listo, maestra? No, maestra. Está cargando. Vamos a esperar. Se está tardando, hay que esperar. Ya está. Ahora sí. Ya está. ¿Sí? Muy bien, muchas Sí, ya gracias. se ve. Disculpen la Ya se ve. demora. Sí, muy bien. Bueno, Primer Congreso Estatal de Investigación en Educación Normal. Las estrategias de formación de los formadores en tiempos de pandemia. Buenas tardes, compañeros catedráticos. Mi nombre, me presento ante ustedes, maestra Lorena Bley, catedrática de la Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tula, Jalisco. El título de mi ponencia es La nueva modalidad Educación a Distancia, experiencias de enseñanza-aprendizaje en tiempos de pandemia. Con el curso llevado a cabo durante este semestre, observación y análisis de prácticas y contextos escolares. El propósito de este congreso es promover y fortalecer la calidad de la investigación del conocimiento a través de la valoración y difusión de los procesos académicos que se desarrollan en la formación inicial para incrementar la cultura, la productividad, competitividad y el bienestar social. Las experiencias. En esta ponencia que les comparto el día de hoy, estimados compañeros catedráticos, parte de las experiencias vividas en estos tiempos difíciles de pandemia, aprendiendo a vivir con esta nueva modalidad a distancia y con el COVID-19 que se ha suscitado a nivel mundial, donde hemos tenido que cambiar nuestras formas de llevar el aprendizaje, utilizando para ello nuevas tendencias educativas. El objetivo de la ponencia es compartir con ustedes las experiencias que se han suscitado con esta nueva modalidad a distancia, en la formación de los estudiantes del segundo semestre de la licenciatura en el nivel primaria de la Escuela Normal de Unión de Tula, Jalisco. Los propósitos del curso que se atiende es el acercamiento a los contextos, escenarios, prácticas escolares y pedagógicas. Es el primordial de este curso como parte del trayecto de prácticas profesionales. Asimismo, es un espacio diseñado para aplicar las técnicas, observación y entrevista, focalizando aspectos específicos de las escuelas, con el fin de obtener información directa de las acciones, relaciones y discursos de los distintos sujetos inmersos en ellas. El objetivo de este curso que se ha llevado a cabo es potenciar el uso de los recursos metodológicos y técnicas de la investigación para comprender diferentes situaciones educativas. Se constituye en un espacio diseñado para las técnicas de observación y entrevista, focalizando aspectos específicos de las escuelas, con el fin de obtener información directa de las acciones, relaciones y discursos de distintos sujetos que constituyen en ellas. La organización de este curso que se ha atendido durante este semestre está dividido en 3 unidades de aprendizaje, donde los alumnos participan con algunas modalidades sugeridas como las siguientes: el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo y otras adecuaciones que se han llevado a cabo en esta educación a distancia, el trabajo en pequeños grupos y el aprendizaje adaptativo, utilizando algunas plataformas para atender la nueva modalidad educativa. Actividades realizadas en tiempos de pandemia. Este curso promueve el acercamiento del educando a las escuelas en sus 3 modalidades, al llevar a cabo sus observaciones en 3 momentos durante el semestre, como es el acercamiento a las escuelas de organización completa, multigrado, unitarias del nivel primaria. Cabe mencionar que por el confinamiento los alumnos estuvieron en los lugares donde ellos radican para llevar a cabo
estas observaciones que nos sugiere este curso. La primera de ellas fue el encuentro entre vínculos de escuela y comunidad. Algunos tuvieron esa oportunidad de hacer las visitas de forma presencial a las instituciones de educación básica, realizando para ello las siguientes adecuaciones. Aquí les muestro una de las imágenes donde los jóvenes tuvieron la oportunidad de realizar esas observaciones en las instituciones a las que ellos estuvieron acudiendo en sus diferentes momentos. De igual manera, en una segunda observación se tuvo la Parece ser que la maestra salió, ¿verdad? ¿Les parece entonces si continuamos con la última participación y si regresa la maestra que termine su presentación para acotar los tiempos? Le vamos a dar el espacio a la maestra Cecilia Colunga Rodríguez con el tema Reflexiones y refracción metacognitivas, perspectivas fundamentales en la formación de docentes. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Me ven? Muy bien, maestra. Sí. Muchas gracias. Bueno, voy a ser muy breve tratando de beneficiar el tiempo. Y bueno, como ya lo dijo la maestra Areli, tengo el gusto de presentarles un libro. Me tocó participar en esta mesa con la presentación de este libro que se llama La reflexión y la refracción metacognitiva, perspectivas fundamentales de la formación de docentes, cuya autora es la doctora Norma Lidia Díaz García, que es académica y coordinadora de investigación de la Escuela Normal Superior de Jalisco, a donde yo también pertenezco. Y voy a empezar hablando un poquito de lo que trata la obra, que es novedosa en cuanto a algunos aspectos. Para empezar, el sugestivo título de este libro hace alusión a dos conceptos utilizados en la física, la reflexión y la refracción, que se refieren a fenómenos producidos por la luz. Esto constituye una bella analogía respecto a procesos cognitivos por los que atraviesan los nuevos profesores normalistas durante su formación inicial, ya que deben desarrollar aprendizajes por medio de pensamiento reflexivo, comparable con la generación de luz y a su vez deben refractarla hacia sus alumnos. En otras palabras, los nuevos docentes normalistas no solo deben ser capaces de desarrollar sus capacidades metacognitivas, sino que deben ser capaces de identificarlas y ayudar a desarrollarlas en sus alumnos. Si bien el fenómeno de la metacognición requiere de un importante grado de autoconocimiento y autocontrol de las propias habilidades cognitivas para aprender, la refracción metacognitiva puede significar un proceso todavía más complejo en el que el nuevo docente debe desarrollar las capacidades para identificar y para favorecer este desarrollo en sus estudiantes de secundaria, quienes al ser adolescentes aún se encuentran en la maduración neurológica de zonas cerebrales que se encargan de la autorregulación y autocontrol de fenómenos vinculados con el aprendizaje y que están a la vez fortaleciendo estos fenómenos de la metacognición, sin olvidar que lo que un docente busca es el desarrollo de competencias para la vida que le permita a los estudiantes el autoaprendizaje y la autorregulación de su forma de aprender a lo largo de la vida. Una obra como la que aquí se presenta, sin duda no solo es sugerente a un cambio de visión respecto a lo que los nuevos docentes de educación básica requieren en su formación, sino que implica una propuesta de una de las líneas de acción por las cuales se puede seguir. En esta obra, que me ha tocado ser partícipe o ir siguiendo muy de cerca, se han conjuntado una serie de afortunados sucesos. Por un lado, la formación inicial de la autora como profesora normalista, especializada en la enseñanza de la historia,
Es un precedente que define el interés por los hitos que marcan el rumbo de las sociedades, pero también de las personas. Por otro lado, su posgrado en educación y su robusta formación en pedagogía fortalecieron el rumbo de una línea de trabajo que es para siempre y de la que es apasionada. Por último, y no menos importante, la formación de la autora como doctora en psicología la llevó a materializar el interés que la ha caracterizado en sus acciones como una destacada docente de educación superior, interesada y participante activa de las reformas de la educación superior a nivel nacional, enfocada en la formación de docentes en las escuelas normales del país. La obra está distribuida en distintas partes que justifican su creación. Una de ellas es la que se alinea con la formación profesional de los profesores normalistas de educación secundaria, sustentada en lineamientos nacionales que señalan la generación de procesos de aprendizaje continuos en los estudiantes de educación básica, principalmente en los de secundaria, que continúen con su desarrollo integral. Otro segmento de la obra no menos importante es el análisis exhaustivo de la enseñanza en la Escuela Normal Superior de Jalisco desde la normativa nacional y los planes y programas del 2018 que dicta la Secretaría de Educación Pública. Además, se plantea una revisión de las políticas a nivel internacional para adecuar la educación a las exigencias y retos actuales. Es decir, que puedan los estudiantes aplicar lo aprendido en las instituciones educativas para la solución de problemas de manera creativa y sustentable. Desde los 4 pilares de la educación hasta la creación del modelo de competencias que nos rige en la actualidad en México. Un elemento esencial de esta obra lo constituye la aportación hacia el desarrollo de un instrumento que la doctora Norma Lidia elaboró basado en una teoría, en un modelo teórico, para identificar y medir la metacognición en el caso particular del propio proceso del estudiante normalista y de la capacidad que éste debe tener para identificarlo en sus alumnos de secundaria. En síntesis, la autora ofrece una propuesta teórico-instrumental que permite identificar el nivel de desarrollo metacognitivo en estudiantes normalistas con relación al aprendizaje en sí mismo y en el otro. En este caso, los estudiantes de secundaria. Pone el énfasis en el desarrollo de la metacognición partiendo de la revisión del actual plan de estudios y programas de las distintas licenciaturas impartidas en las escuelas normales de Jalisco. En particular, en las encargadas de la enseñanza de educación secundaria en sus distintas licenciaturas. La presente propuesta se enfoca desde una epistemología cognitiva sustentada en investigaciones actuales relacionadas con la metacognición. Y como se dijo desde el inicio, el título es de por sí atractivo, nos habla de la creatividad de la autora y de su interés en innovar en el campo educativo, el cual ha sido su pasión y uno de sus muchos talentos. Sin duda que esta obra dará luz a muchos interesados en los procesos formativos de los nuevos docentes de educación básica, ya que una de nuestras principales funciones como docentes es desarrollar el pensamiento reflexivo y la autorregulación del aprendizaje en nuestros estudiantes, normalistas, por supuesto, y luego que ellos, a su vez, aprendan a cómo identificarlo en sus alumnos y cómo desarrollarlo, para que sigan un proceso de aprendizaje continuo durante el resto de la vida. Es esto, en pocas palabras, lo que quería presentar respecto a esta importante obra que estará a disposición de todo mundo, pero que es un trabajo arduo de 3 años, una obra de una investigación doctoral que dio origen a una propuesta teórico-metodológica e instrumental. Entonces tenemos 3 elementos muy importantes: el enfoque teórico sobre el que se basó, el instrumento y el método que utilizó para desarrollar esta propuesta. Eso es lo que
quería comunicarles y les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, maestra Cecilia Colunga. Al parecer no pudo conectarse nuevamente la maestra Blake. Entonces, pues tendremos creo que oportunidad para revisar esos documentos en otra oportunidad. Les agradezco a todos infinitamente su atención. Y bueno, en este momento les comento que en el transcurso del mes se realizará la publicación oficial en la página de la Dirección de Educación Normal. Como ustedes han visto, estas sesiones se han estado grabando y bueno, tendremos oportunidad de revisarla con más calma nuevamente. En este momento les invitamos a enlazarse en las mesas donde en este momento se están trabajando con las experiencias de los estudiantes normalistas y posteriormente a la conferencia de la doctora Carmen Yolanda Quintero Reyes, la conferencia denominada La mirada recrea en la formación inicial docente a través de YouTube. Les agradezco nuevamente a todos, interesantes, qué experiencia tan rica poder compartir este momento con ustedes. Muchísimas gracias y los esperamos en la siguiente.